Muchísimas gracias, doctora Milagro. Magallanes, muy buenas tardes. Y bueno, muchas gracias. Esperando que Víctor esté por ahí, que no lo ubico, pero bueno, vamos a dar inicio a nuestra presentación en particular para poder evaluar el contexto procesal y probatorio que normalmente no logra ser entendido correctamente. Voy a tratar de utilizar la pizarrita para poder vincular nuestra sesión del día de hoy por aproximadamente media hora para poder detallar la referencia sobre nuestra clase. En particular porque no todos logran entender el contexto del ámbito procesal del derecho procesal de familia. Es absolutamente complicado de entender el contexto del derecho procesal de familia, principalmente porque creen y asumen que esta es una cuestión más que todo a nivel procedimental en el ámbito de las mismas reglas del proceso civil. Y ese es un error total, ¿correcto? Y es un error total que nos permite identificar dos esquemas y dos estructuras totalmente antagónicas y que las vamos a detallar a continuación. Obsérvese en este sentido que cuando analizamos el contexto del proceso, del proceso, del derecho procesal civil, en el cual se va a vincular también el contexto del derecho civil y del derecho de familia, ¿correcto? Vamos a poder darnos cuenta algunas referencias y algunos patrones que van a ser sumamente incidentales con esta referencia. ¿Y por qué? Porque normalmente los magistrados van a tener que evaluar dos grandes elementos complementarios entre sí sobre la base del Código Procesal Civil, ¿correcto? En primer término, los magistrados van a tener que evaluar qué cosa, derechos de las partes que intervienen en el proceso, ¿correcto? Sobre la cual va a tener que decidir algunas referencias muy particulares y finalmente también va a tener que evaluar el alcance de las pretensiones que las partes procesales exponen en la demanda en el ámbito procesal civil. ¿Correcto? Por lo tanto, la labor del magistrado, tanto juez como fiscales, está limitado a esto. Eso es lo que dice el título preliminar del Código Procesal Civil. Y por ello es que es absolutamente cuestionable, ¿qué cosa? Que normalmente en los conflictos de familia, con una legislación procesal civil que no logra visualizar el contexto humano del conflicto. ¿Y por qué? Porque lamentablemente el contexto familiar es totalmente distinto al conflicto civil puro, ¿correcto? Por eso es que tiene que haber una gran diferencia entre el proceso civil puro y el conflicto familiar, que normalmente es muy subjetivo, ¿correcto? Y en función de estos elementos, normalmente se suele entender que el trámite
judicial va a estar, ¿qué cosa? Condicionado a las formalidades del proceso judicial y por ende de las reglas del ámbito procesal civil, ¿correcto? Ese es el gran elemento que normalmente observa nuestra legislación. Y no se dan cuenta que lamentablemente este patrón de referencia resulta, ¿qué cosa? Absolutamente incongruente con nuestra realidad. Por eso es que desde hace mucho tiempo, quien les habla ha estado tratando de sustentar, ¿qué cosa? Un ámbito totalmente diferenciado llamado derecho procesal de familia. ¿Correcto? Que no es una cuestión de elucubración absolutamente irracional, porque en el ámbito comparado ya existen estas normas en Bolivia y en Costa Rica. El gran inconveniente, el defecto de la legislación comparada como también de la legislación peruana está en el hecho de la acumulación de procesos judiciales en los cuales participan integrantes de una familia en crisis. ¿Y esto qué significa, señores? Que lamentablemente nuestra legislación, la legislación procesal civil y de familia, genera estas condiciones. Primero, que tengamos un proceso de conocimiento, que puede ser, por ejemplo, un divorcio por causal, que tengamos procesos abreviados, sumarísimos, como también de ejecución, acta de conciliación, por ejemplo. ¿Correcto? Como también tengamos, ¿qué cosa? Un proceso único, un proceso de filiación extramatrimonial con ADN, que en términos objetivos resulta ser muy específico en cuanto al tiempo, como también tengamos, ¿qué cosa? Procedimientos en el ámbito preventivo, como también cautelar y paralelo. Esto es, procesos constitucionales vinculados al ámbito familiar. ¿Correcto? ¿Qué nos permite entonces detallar esto? Que ya no necesitamos evaluar lo mismo del contexto del procesal familiar. No, ya tenemos que cambiar esta perspectiva y tenemos que evaluar tres grandes elementos, ¿correcto? Los elementos que van a identificar al derecho procesal de familia, que van a ser absolutamente diferentes al contexto procesal civil, van a ser tres grandes elementos. El primero de ellos, señores, se analizan derechos, ¿correcto? El segundo de ellos, se analizan intereses, esto es, expectativas absolutamente objetivas, ¿correcto? Vinculadas al derecho natural o eventualmente vinculadas al desarrollo de la progresividad de los derechos humanos aplicables al contexto familiar. Y principalmente, ¿qué cosa? Se analizan el contexto familiar en su real dimensión. ¿Qué va a implicar esto, señores? Que si no se evalúa el ámbito procesal, el ámbito del conflicto, el ámbito en el cual se encuentra esta familia en crisis, en caso de no ejecutarse esta acción, el contexto procesal no va a solucionar absolutamente nada. ¿Correcto? Entonces, en esta medida, el derecho procesal de familia es consciente que hay una limitación en el ámbito judicial. Y por eso es que se debe analizar el conflicto familiar judicializado
desde una perspectiva totalmente diferente y diferenciada con respecto de lo tradicional, ¿correcto? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, vamos a poder observar qué cosa, que el desarrollo y trámite de un proceso, el que fuese, no vamos a ir en detalles, el proceso en el cual participan las personas que integran una relación familiar o afectiva en conflicto. ¿Esto por qué? Porque tenemos que superar la clásica mención de que solo el derecho de familia y el derecho civil analizan conflictos familiares de parejas matrimoniales. También tenemos que tener en cuenta que hay muchos procesos judiciales en los cuales participan concubinos, convivientes, parejas que no necesariamente están en una situación de convivencia, pero que sí ejecutan, ¿qué cosa? Acciones económicas complementarias y eventualmente sucesivas en el tiempo, ¿correcto? Los responsables, por ejemplo, es una condición muy próxima a esto. Y esto nos permite indicar qué cosa, que en el ámbito del proceso judicial, cuando nosotros comenzamos a detallar, por ejemplo, las acciones iniciales, esto es, la demanda y la contestación de la demanda, vamos a poder darnos cuenta que esta acción procura en esencia, ¿qué cosa? Guardar una vinculación con el resultado del proceso. Y ese resultado del proceso está expuesto en la atención de la sentencia, en la fundamentación de la sentencia. Y por lo tanto, la sentencia no tiene que ser eventualmente sujeta a una discrecionalidad absoluta, porque recuérdese que en este ámbito vamos a tener ¿qué cosa? La vinculación y la incidencia del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. Correcto, que obliga al magistrado a fundamentar, a motivar su decisión. Por lo tanto, el trámite del proceso judicial va a estar condicionado a muchas reglas. Reglas procesales civiles, en el contexto de conflicto civil puro, ¿correcto? Y por ello, por ejemplo, en la parte inicial y, por ejemplo, en la parte intermedia, como también en el ámbito de la fundamentación de la decisión, como también en la etapa de ejecución de sentencia, es que se tiene que observar una serie de patrones referenciales en el ámbito procesal civil, ¿correcto? Y ahí vienen las grandes deficiencias. Por ejemplo, señores, en el contexto inicial vamos a tener que evaluar las reglas de admisibilidad, de procedencia y eventualmente condicionar qué cosa, los petitorios. Y esto es referencial principalmente qué cosa, cuando se evalúa la oposición y la contradicción. Porque recuérdese que en los contextos familiares disfuncionales, no siempre la parte que plantea una demanda, una acción judicial, tiene la razón. Eventualmente es la oportunidad que tiene que evaluarse, porque esta primera etapa está sujeta usualmente a situaciones, por ejemplo, de procrastinación, está sujeta, por ejemplo, a situaciones de intimidación en la parte débil, ¿correcto? Como también está expuesta principalmente a las limitaciones de carácter económico, como también en el ámbito personal. No todos son conscientes de sus derechos, no todos son conscientes de sus obligaciones, y ese es un gran defecto en nuestro sistema procesal y también en nuestro sistema judicial.
Muy bien. En una siguiente etapa, ¿qué es lo que se tiene que evaluar? La evaluación de elementos probatorios. La actuación de elementos probatorios resulta tal que esto está absolutamente vinculado, ¿qué cosa? Con algunas condiciones que van a ser importantes de ser detalladas. En primer lugar, señores, el derecho a probar no es un derecho absoluto, ya lo dijo el Tribunal Constitucional, porque en materia, por ejemplo, de denuncias por violencia familiar para evitar feminicidio, la declaración de la parte acusada no es necesaria. Y uno dirá, momentito, se está relativizando el derecho de esa persona. No, esto es en el ámbito de la dación de medidas de protección. ¿Y por qué? Porque las medidas de protección implican el trámite de un proceso judicial, en el cual ya la garantía de defensa, que es un principio además constitucional y procesal, se podrá ejecutar. ¿Correcto? En segundo lugar, la vinculación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, que son esenciales en esta perspectiva porque al final de cuentas esto se va a vincular muchísimo con los principios de imparcialidad judicial, plazo razonable, el juzgamiento en un plazo razonable y otros, ¿qué cosa? Otros principios procesales. Y nótese que en esta situación se tiene que evaluar las pericias. Y viene la gran referencia. ¿Cómo se van a evaluar estas pericias? Bueno, pues acá tenemos que analizar dos tipos de pericias que son las más referenciales. ¿Correcto? La pericia de oficio que normalmente la desarrolla, ¿qué cosa? El psicólogo y la asistente social. ¿Correcto? Estos elementos son absolutamente referenciales. También vamos a poder darnos cuenta que hay pericia de parte que van a proporcionarle a las partes involucradas en el conflicto, como también, ¿qué cosa? La pericia ejecutada por el Ministerio Público, ¿correcto? Pero viene un gran detalle. Estas pericias no logran ser determinadas correctamente. ¿Y por qué no logran ser ejecutadas correctamente? Hay una serie de situaciones y una serie de condiciones, como por ejemplo el escaso número de personal que tienen para ejecutar estas pericias. En segundo lugar, es qué cosa, que la oportunidad entre el hecho que hemos detallado en la primera etapa y hasta la ejecución de la actuación probatoria no resulta viable. Y por lo tanto, esto suele generar ¿qué cosa? Que al momento de expedir una sentencia, de repente la parte en una situación de conflicto, de divorcio o eventualmente de discusión de una tenencia o un régimen de pensión de alimentos o eventualmente de un régimen de visitas, llegue a declarar ante el juzgado que ya no desea continuar con el conflicto porque la familia se recompuso. Y suele pasar. Y al final de cuentas, estos elementos, ¿dónde se tienen que actuar? ¿Dónde tienen que ser evaluados bajo una diligencia totalmente funcional? Tienen que ser evaluados en una perspectiva, evaluación desde el ámbito judicial y fiscal. ¿Correcto? Y esto es materialmente importante porque no se toman en cuenta condiciones que normalmente van a ser sumamente difíciles de evaluar. En primer lugar, los jueces, los magistrados, no han ejecutado acciones directas sobre las partes procesales. El principio de inmediación en un trámite que suele demorar 2 años, 3 años, literalmente se quiebra en este punto. ¿Quieren un ejemplo? Vean el octavo pleno casatorio de la Corte Suprema. 2012 se desarrolló el conflicto derivado de la, ¿qué cosa? Compra, venta ficticia, nula, de una propiedad de la madre de dos personas que eran medios hermanos
y que terminaron provocando un conflicto judicial que llegó a la Corte Suprema en el 2015 y que recién se resolvió en el 2020, recientemente. Y ahí se pueden dar cuenta que lamentablemente estamos en un panorama totalmente disfuncional en el contexto judicial. No podemos hablar de un conflicto familiar en cualquiera de sus niveles, desde la violencia familiar hasta la evaluación de una filiación extramatrimonial, cuando el plazo resulta sumamente cuestionado y condicionado a estas situaciones referenciales. Y por eso es que normalmente la, la sentencia que se emite en este nivel, en estos ámbitos, tanto en el contexto civil como en el contexto familiar, no logra ser productiva. Las sentencias no son vinculantes a las partes procesales. No les interesa a las partes procesales tener que cumplir las decisiones judiciales. Y esto suele ser un elevadísimo contexto negativo en el ámbito judicial, porque recuerden, las partes procesales deben ejecutar el impulso procesal en caso no se cumpla la sentencia. ¿Y qué es lo que sucede en proceso de alimentos? De un proceso de alimentos, delito de omisión de asistencia familiar. De un proceso de régimen de visitas, ¿qué cosa viene? Un proceso de variación de tenencia. De un proceso en el cual hay un límite en el caso de régimen de visitas, de repente viene una sustracción de menores. En un contexto de violencia familiar, vienen procesos de repente constitucionales o inclusive una sustracción de menores. Y por eso es que detallamos. El ámbito procesal familiar no toma en cuenta esta gran condición, porque al final la evaluación de elementos procesales probatorios resulta ser sumamente subjetiva. Y muy a pesar de que existen reglas y que existen condiciones sobre las cuales la misma Corte Suprema ha determinado algunos valores y algunos patrones, como por ejemplo lo detalló en el tercer pleno casatorio civil, en el cual se analizó un divorcio por separación de hecho. Y ahí se detalló la necesidad de qué cosa, de evaluar el conflicto familiar desde una perspectiva mucho más humana. Y lamentablemente esto no se da, primero porque hay muchísima sobrecarga en el ámbito judicial y además porque valores como justicia, como equidad, como proporcionalidad no se cumplen. Si no me creen, por favor revisen cualquier resolución judicial en la cual se determina un régimen de visitas o un régimen de alimentos. El nivel de fundamentación es tan mínimo que literalmente si ese mismo nivel de fundamentación de motivación se observara en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito constitucional, serían absolutamente, ¿qué cosa?, cuestionados a nivel de impugnación o eventualmente hasta del mismo pedido de nulidad de la decisión judicial. Y esto es absolutamente gráfico porque al final ese conflicto familiar que no logra ser expuesto en un ámbito procedimental, en un ámbito formal, en un ámbito absolutamente judicial, tiene el primer error. Por eso es que se sustenta mucho la autonomía del derecho procesal de familia, porque no se le pueden aplicar las mismas reglas y tampoco se le pueden imponer condiciones absolutamente objetivas, porque al final de cuentas correspondería plantear una cuestión. Si alguno de los presentes está especializado en el tema familiar, yo le podría preguntar, ¿en cuánto tiempo una persona que ha sufrido una eventual separación con su pareja por una traición podría perdonarlo? Y les puedo garantizar que hay procesos judiciales que demoran muchísimo tiempo porque justamente esa visión subjetiva del conflicto no ha sido atendida. Y esto nos permite decir que es importantísimo analizar los elementos procesales y probatorios porque al final de cuentas esta realidad es la que normalmente se ubica en el contexto judicial peruano. Y es una pena
porque al final de cuentas no es responsabilidad de los jueces, no es responsabilidad de los fiscales, no es responsabilidad de los peritos, no es responsabilidad ni siquiera de las mismas partes. Hay una mala visión del contexto procesal, del contexto judicial y del contexto familiar que se complementan en un solo expediente judicial. Y por eso es que es necesario, importante, obligatorio, comenzar a definir cómo podemos cambiar esta perspectiva evaluativa. Y desde mi punto de vista, eso lo he sustentado hace muchísimos años, desde el año 2003, en el libro Derecho Procesal de Familia, sustentamos la necesidad de variar estas reglas. Y principalmente, ¿para qué? Para que la ejecución de elementos probatorios, de elementos procesales, se ejecuten al inicio del conflicto judicial. ¿Correcto? Se ejecuten al inicio del proceso judicial. ¿Y por qué? Porque si se denuncia, si se plantea en la vía civil o familiar una acción, el trámite mismo diluye la condición judicial de ese trámite y permite que las partes vayan a extremos o solucionen el conflicto familiar de modo de repente amoroso como también de modo violento, como también pueda generarse situaciones de feminicidio. Y esto es grave. Si ustedes observan y evalúan cada uno de los casos de feminicidio que han habido en nuestro país, se van a poder dar cuenta que lamentablemente la gran mayoría de situaciones de feminicidio responden a casos que ya tenían un trámite judicial pendiente. ¿Y por qué es que entonces el trámite judicial pendiente demoró? Por la sobrecarga judicial, porque lamentablemente ni el legislador ni los órganos ejecutivos del Poder Judicial toman en cuenta que estamos hablando de un contexto totalmente multidisciplinario, transversal y a la misma vez, ¿qué cosa? Eh, Funcional, que requiere complementar juzgados civiles, juzgados de familia, juzgados penales, para poder solucionar un único conflicto familiar. ¿Y por qué necesitamos entender esto? Porque lamentablemente las pericias que se ejecutan en el ámbito procesal penal son de naturaleza diferente a los que se desarrollan en el ámbito procesal civil y en el ámbito familiar. Y esto es absolutamente grave. Por ejemplo, permítame detallarles, en el contexto probatorio de una filiación extramatrimonial, si el demandante logra acreditar que no estaba criando a su hijo y que eventualmente fue engañado por su pareja porque su pareja tuvo relaciones sexuales con una tercera persona con quien procreó al hijo que estaba manteniendo, viene la gran pregunta, ¿y por qué no se ejecuta el artículo 145 del Código Penal en el que obligaría a la madre a qué cosa? A indemnizar, a plantear la reparación de un daño contra el demandante a efectos de poder reparar, ¿qué cosa? La imputación de una paternidad, pero a la misma vez podría generar, ¿qué cosa? La pérdida de una patria potestad derivada justamente de la evaluación de ese artículo en función de que esa señora ejecutó un gravísimo daño a su propio hijo, al imputarle una, ¿qué cosa? Filiación y un contexto biológico familiar totalmente diferente y ajeno al que le correspondía. Esto, señores, no es cuestión de género, esto es una cuestión de evaluación de actos judiciales y que requieren una interpretación sumamente una interpretación sumamente precisa, porque lamentablemente se sigue repitiendo y se sigue enfatizando las mismas cosas en el ámbito familiar, civil, procesal, como si estuviéramos en 1984 o 1991, y lamentablemente el contexto ya pasó. Ya existen una serie de patologías que han sido correctamente evaluadas y que inclusive las que no han logrado ser identificadas plenamente como el síndrome de alienación parental, se reconocen como incidentales en las relaciones en el ámbito de un conflicto familiar. Y por lo tanto, ¿y por qué no se toman en cuenta esos elementos probatorios? Porque lamentablemente todavía no se sabe cómo actuar ante estos casos. Y eso nos exige detallar, señores, el contexto procesal y probatorio es un mundo nuevo, un contenido totalmente diferente a lo que se ejecuta en lo procesal penal y en lo procesal civil, y merece una atención mucho más práctica porque esto podría evitar y reducir el altísimo nivel de conflictos en el ámbito de familias disfuncionales. En esta perspectiva, eventualmente yo quedaría a la atención de algunas consultas que pudieran formular. Encantado de
poder colaborar y atender algunas consultas para dar pase al, a mi colega Víctor para que pudiera desarrollar su exposición. ¿Alguna consultita? Quedo a las consultas que me hagan, doctora Magallanes. Encantado. Profesor, estamos a la espera de las preguntas de los alumnos. En todo caso, es un tema nuevo para la comunidad académica, el derecho procesal de familia. Ha tenido una aceptación en cuanto a este curso para poder iniciar los estudios de lo que incumbe una nueva ciencia procesal. Es correcto. Lamentablemente no hay una visión, no hay una visión objetiva sobre estas premisas de evaluación del conflicto civil, como si estuviéramos hablando de un tema del cobro de un pagaré, de un tema de desalojo. No resultan aplicables en cuanto a las reglas al contexto familiar porque se manejan desde otra perspectiva, ¿no? En este caso, el derecho procesal de familia, pues contempla buscar entender, interpretar lo que es el real contexto del conflicto familiar para tratar de ver una visión de solución, de búsqueda del interés superior de los hijos. Es todo un tema que necesita más capacitación en temas específicos para poder entender esta mística del derecho procesal de familia. Es correcto. Es correcto. Lamentablemente la doctrina se ha quedado muy desfasada con una realidad que ya nos supera y nos supera en una gran medida.